¿Por qué, Don? ¿No éramos cuates? Se están quejando mucho. ¿Quién? Por el grupo 2. Calumnias, calumnias. La Cristian, esa niña se queja todo el tiempo. Bravo. Toma la presente. La lista. ¿Se puede la lista? No, póngale fuerza. ¿De quién es esta cámara? Apáguenlo. Lo mismo. Apáguenlo. Les voy a pasar, están más concentrados otros en hablar de que en atender. Apágalo, apágalo. Apágalo. Les voy a pasar las diapositivas. La primera clase prácticamente vamos a hablar acerca sobre lo que es la asfixiología. Tenemos tres tipos de asfixiologías, dijimos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Mecánica, Mecánica. clínica y La química, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros prácticamente nos interesa saber más que todo el mecanismo y lo que es las acciones penales de lo que es las asfixias mecánicas. Vamos a hablar acerca de la abordadura, que es una asfixia mecánica por constricción. Esto prácticamente se caracteriza porque el individuo está suspendido en el espacio por un lazo fijado en un punto fijo. ¿Ya? Entonces, algo muy importante es este tipo de asfixia mecánica por constricción. Hay médicos prácticamente como Tadeu y la Casagne que la califican como un acto de violencia. Pero, a diferencia de la Casagne, Tadeu dice que aquí primero hay una definición de las funciones respiratorias, ¿no? Pero la Casagne dice que primero ocurre la muerte cerebral. Hay un paro de la circulación cerebral, por ende va a haber un síncope, inhibición y un choque lumbar que va a producir ¿qué? Una bradicardia y un paro cardíaco. Es una muerte muy rápida. Esa es la diferencia. La Casagne dice que primero muere el cerebro y Tadeu dice que primero hay un paro cardiorrespiratorio. ¿No? Nosotros tenemos que determinar en el ámbito legal como médicos si este ha sido una muerte suicida. Esto no sé cómo están las noches. Voy a explicar que lo pueden contestar. A este grupito más de la introducción. ¿Sí? No voy a llegar hasta el fondo, así no es honesto. Les produzco una cita. ya está producida ya. Ya está hecho. Ya, continuamos, ¿ya? Entonces, tenemos que determinar nosotros qué tipo de problema legal conlleva esto. Tenemos que ver cuál ha sido la causa de la muerte del individuo. Frecuentemente es suicida, ¿ya? Porque para considerar homicida, en un caso excepcional, tendría que haber una desventaja, ¿ya? Por ejemplo, una desproporción entre el delincuente y la víctima, una desproporción de fuerzas. Esto habitualmente ocurre cuando la víctima es mujer o en los juegos eróticos, ¿no? Y eso, pero más que todo se da en la estrangulación o también se da cuando hace ahogaduras con lazos, con cinturones. Pero por eso les digo que es excepcional. Es frecuente en los suicidas, pero para poder determinar si es suicida, nosotros tenemos que averiguar el antecedente psicológico, antecedente social. Tenemos que averiguar el lugar del hecho, porque no es lo mismo que se cuelgue en su habitación que esté colgado en intemperie, ¿no es cierto? O cerca del río. Ahí podemos escuchar que realmente es un homicidio, ¿no? Pero si está dentro, también hay criterios que nos van a ayudar a determinar si ha sido suicidio u homicidio, que vamos a llegar posteriormente. Tenemos que verificar si ha habido lesiones. Obviamente, cuando hay esa desproporción de fuerzas, la víctima tiende a defenderse, ¿no es cierto? Por ende, hay lesiones epimórticas en distintas partes de nuestros organismos. ¿Ya? Y por último, tenemos que ver un estudio toxicológico. Tenemos que ver si esta persona no estaba en estado etílico.
Y la judicial, prácticamente antes, en cualquier tipo de delito, más que todo de homicidio o de violación, que atente contra la vida, prácticamente había, como la sentencia de pena de muerte, ¿no es cierto? Por lo ahorcado. Pero esta actualmente ya no está en vigencia. En las ahorcaduras prácticamente se clasifican en completa e incompleta. ¿Cuándo se dice que es completa? Cuando está el cuerpo totalmente suspendido mediante un lazo en un punto fijo, como aquí por ejemplo. Y se dice que es incompleta cuando parte del cuerpo está apoyado todavía en una superficie sólida. Según lo que va a provocar la construcción, también se clasifica, ¿no? Según la variedad de suspensión, en simétrica y en asimétrica. La simétrica se va a subclasificar en lo que va a ser típica y atípica. La típica se dice cuando el nudo está en la región posterior del cuello. Entonces podemos decir que es una suspensión simétrica y típica. ¿Cuándo se dice que es una suspensión atípica? Cuando puede estar en la cara lateral del cuello, el nudo, o cuando está en la región submentoniana. Entonces, este y hasta este se puede considerar como atípico, pero son simétricas. Asimétrica se puede decir cuando el nudo se encuentra en cualquier lugar, menos en estos lugares que ya les he indicado. Dependiendo de los lazos, también se puede clasificar, ¿no? Si la ahorcadura o el ahorcamiento ha sido sufrido por estructura blanda o estructura dura. Entre las estructuras blandas tenemos lo que va a ser la corbata, la manga de la camisa, la sábana enrollada o cualquier tipo de ropa que esté enrollada. Y entre los lazos duros tenemos lo que es el alambre, ¿no es cierto? Un lazo de cuero. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la lesión que está provocada por un lazo blanco? Este, ¿no? Porque aquí es más profunda. ¿Cómo se llama esta lesión? Envenenamiento, ¿no? Bueno, el punto fijo siempre no puede estar, como les digo, si está en su habitación puede estar colgado en una viga, puede estar en una estructura sólida o puede estar en un árbol. También eso depende mucho. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología. Ya en la anterior clase hablamos acerca de los tipos de anoxia, ¿cierto? La anoxia anóxica, ¿qué era? Falta de oxígeno. La sangre está normal, los tejidos están funcionando normal, solamente la cantidad de oxígeno en la sangre está disminuida. Entonces, esa es una anoxia anóxica, ¿no? ¿Y lo que va a provocar esta anoxia anóxica? ¿Por qué está provocada? Durante el ahorcamiento hay una retropulsión de la lengua hacia la faringe. Y por ende, ¿qué va a hacer? Se obstruye, ¿no? Hay una obstrucción y el mismo lazo provoca una constricción de lo que va a ser la arteria carótida y la vena yugular. Por ende va a haber disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral. Lo que dice la Casagna, ¿no? La Casagna dice que primero va a morir del cerebro, después los otros órganos. Lo mismo lo que les decía, aquí va a haber una anoxia encefálica, ¿no? Por el compromiso vascular que ha existido, va a haber una inhibición refleja. ¿Esto por qué es? Por la estimulación del nervio gástrico o estimulación vasovagal. ¿Qué es el nervio vago? ¿Qué función cumple? Estimula las funciones, ¿no es cierto? Exacto, diafragma, todo lo que es el sistema respiratorio y cardíaco está estimulado por este nervio, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si, digamos, se inhibe su estimulación? Va a dejar de Radical, exacto, produce una radical y posteriormente esto va a provocar un paro cardíaco. Va a haber una lesión medular, ¿ya? Puede asociarse a la caída libre del cuerpo. Va a haber fracturas, frecuentemente son la fractura del hueso ilioides, puede
ser relax a nivel de la columna cervical, el S2 y el S3. En las autopsias, ¿qué es lo que tenemos que ver nosotros? Y algo muy característico a la estrangulación. ¿Cuál es la diferencia? El surco, la dirección del surco, siempre es oblicua, ascendente hacia el nudo. Lo que no sucede con la estrangulación, ¿no? La estrangulación es más horizontal, ¿no? Y en el estrangulamiento puede, como no puede haber lo que va a ser el apergaminamiento, pero en este caso sí o sí hay apergaminamiento. Según la profundidad, obviamente, ¿no? El apergaminamiento va a ser más profundo en el lado opuesto del nudo. ¿Ya? A eso se llama el signo de Schultz. La continuidad, su continuidad es interrumpida aquí, ¿eh? A nivel de la zona del cuello, donde está colgado. No es completamente circular, ¿no? Ahí es discontinuo. Y en el número, siempre, o en su mayoría de las veces, siempre es único. Cuando es suicidio, cuando es asesinato, puede haber múltiples, 2 o 3. Aquí prácticamente hay un aspecto de autolesión del apergaminamiento sin proceso inflamatorio, ¿no? Hay una especie de estructura como el cuerpo. El rostro. Pueden presentar un rostro azul o rostros blancos. Cuando presentan rostros azules, violáceos o púrpuras, cuando la constricción es asimétrica. Y eso quiere decir que aún continúa el flujo arterial. Lo que no sucede cuando la compresión es simétrica. Cuando es simétrica completamente ya no hay flujo a nivel cerebral y por ende llegan a tener una fase pálida, blanca. También se caracterizan ¿por qué? Hemorragias, hay el signo de manchas de Tardieu, ¿no es cierto? Que son las hemorragias multiformes, ¿no? Que son de menos de 2 milímetros, o también llamadas petecias conjuntivales. Existe una protrusión característico de la lengua, pero a diferencia de la estrangulación, en la estrangulación hay una coloración azular, hay cianosis en la retina. Va a haber también lo que es exoptados. La lividez, ¿qué hemos dicho que es la lividez? Cuando cae toda la sangre. ¿no? Cuando el cuerpo está suspendido completamente, la lividez empieza desde el ombligo hacia abajo. ¿Ya? Y en los genitales se va a ver el signo de Bergers. ¿Qué es ese signo? Hinchazón. Rojo. Va a haber priapismo y eyaculación. ¿Qué es el priapismo? Erección. Erección sin estimulación. Posterior a eso va a venir lo que va a ser la relajación de esfínteres, ¿no? Vesical. ¿Qué es lo que vamos a ver en las autopsias? Vamos a ver lo que es a nivel del tejido celular subcutáneo. Esto es en la parte posterior de lo que es el apergaminamiento. Esta es la línea serpentina, muy característica en aorta venosa. Vamos a ver lo que va a ser el signo de Martin, ¿ya? Es esto. Es un infiltrado hemorrágico en la epífisis de la carótida. Vamos a ver el signo de Amusat. Prácticamente es una fisura transversa a nivel de lo que es la íntima de la carótida. Lo mismo aquí, signo de Martin. En el signo de Lesser prácticamente hay una fisura, un desgarro de la íntima, tanto de la carótida interna como de la externa. En el signo de Otto va a haber, a diferencia de lo que es el signo de láser, va a haber un desgarro en la íntima, pero aquí de la yugular interna. A nivel del esófago, ¿qué es lo que va a presentar? ¿Qué es lo que se puede presentar? Va a haber una equimosis de profaringia, a eso se llama el signo de Towardel, Bieber o de Spock. Va a haber una congestión esofágica por encima del surco, a eso se llama lo que es el signo de Vargas Amparada. Y el estómago, obviamente, según lo que es la contención del líquido sanguíneo, va a estar hiperémico y va a haber una equimosis. En la laringe, ¿qué va a ocurrir? Va a haber un desgarro de lo que es las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Puro.
decía, va a haber una fractura de hueso hyoides. En el cartílago cricoides, algo muy importante que tenemos que saber para hacer un diagnóstico de diferencia entre ahorcadura y estrangulamiento es que sobre la glándula tiroides es el ahorcamiento, por debajo va a ser estrangulamiento. ¿Ya? Entonces hay una lesión también. Las lesiones óseas, hemos dicho que puede haber fracturas en la C2, C3, la sangre negruzca, prácticamente el fluido de la sangre disminuye y por ende se hace más densa y puede llegar a lo que es acumularse a nivel del estómago. Bueno, nosotros como médicos tenemos que determinar, ¿no? Tenemos que descartar que haya sido estrangulación o sofocamiento. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Signos que demuestren que el sujeto estaba colgado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante el surco y las lesiones internas del cuello mediante una autopsia, ¿no es cierto? Signos que indiquen la asfixia como mecanismo de muerte. ¿Qué es lo que tenemos que ver? La palidez, la cianosis y la protrusión, el exoptalmo, la autosagia, ¿no es cierto? La lengua. Y signos que acrediten que estaba vivo al ser colgado. Aquí, por ejemplo, ¿qué tenemos que determinar? Porque les digo, nosotros cómo podemos determinar que estaba vivo o ha peleado todavía con defenderse, que ha sido suicidio o homicidio, mediante las lesiones, ¿no? Que hay unas lesiones de tumores, hematomas en distintas partes del cuerpo. También puede haber en su ropa. ¿Cuándo podemos decir o cuándo podemos acercarnos a decir que la ahorcadura ha sido suicida y no ha sido homicida? O viceversa, ¿no? Cuando ha sido homicida y no ha sido suicida. En la suicida no hay huellas de violencia. El lugar donde en la escena del crimen prácticamente está todo en orden. No hay pelea porque no ha habido pelea. En cambio, en la homicida sí hay pelea. Está defendiendo, sí, pero lo van a encontrar desordenado todo. Y algo muy característico, siempre dejan los que se matan una carta por lo que no sucede en el homicidio. ¿No es cierto? ¿Preguntas? Antes que pasemos al estrangulamiento. En el suicidio había una expresión que decías de la descripción. ¿Perdón? Una expresión que tiene los hombres cuando se suicidaron. ¿Carta póstuma? No, decía algo ahí. No, Leima. Leíste mal. ¿Preguntas? Nada. Vamos a continuar entonces con el estrangulamiento o estrangulación. Igual es una asfixia mecánica por constricción. Aquí prácticamente hay una tercera persona ya implicada, ¿no? Aquí hay la elección de una fuerza activa, una fuerza de una tercera persona por la acción que va a realizar en el cuerpo. Esto sucede mayormente en mujeres, por ejemplo, en mujeres y en personas con desproporción de fuerza. Porque es difícil, por ejemplo, que una persona bajita de estatura baja pueda llegar a adoptar un físico. Entonces hay esa por ahí, Doc, por ahí, Doc. Esté en estado tímido. ¿Ya? Y esto también es característico prácticamente con los estrógenos. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos llegar a la estrangulación? Mediante estos tipos. Conocer estrangulación por brazo, estrangulación mano a mano, o también puede ser estrangulación por brazo. ¿Ya? En la estrangulación por lazo, igual podemos utilizar lazo duro, lazo plano, ¿no? Y en la estrangulación por mano, ¿qué es lo que vamos a colocar? La marca de ¿Ah? Igual vamos a colocar una constricción anterior del cuello, donde vamos a. ¿Cómo podemos diferenciar si ha sido por lazo o por mano? Por la simetría. Las son más horizontales y el lazo es más oblicuo. No. O sea, la pregunta es, ¿cómo puedo decir que ha sido estrangulado con un lazo
¿Cómo puedo decir que ha sido por la Las mano? huellas. Exacto, por las áreas equimóticas secundarias de los complejos de los dedos, ¿no es cierto? Y algo muy característico, por estigmas unguiales, ¿no es cierto? La fisiopatología, lo mismo, hay una anoxia anóxica, hay una anoxia encefálica y la inhibición del plexo. Aquí está. Este es el estrangulamiento por lazo, característico, ¿no? Puede haber también lo que es el signo de apergaminamiento y esta es la estrangulación a mano. Puede ser con la mano, puede ser con el brazo, ¿cierto? ¿Cuándo decimos que es homicida? Cuando hay la desproporción de fuerzas, es más característico en mujeres y está asociado a violencias sexuales. Entre su frecuencia, prácticamente dijimos que la ahorcadura es más frecuente en los asesinatos, ¿no es cierto? En los suicidios, perdón, ¿no es cierto? Aquí más es frecuente en casos de homicidio. Suicida rara vez. Mas aí dessa questão de diferença de força, não só mulheres, não, porque há homens mesmo que entre eles um é Claro, mais que outro é menos. claro, pero por eso hago énfasis en la diferencia de fuerzas, ¿no? Y es más riesgo tienen de poder sufrir un tipo de esta lesión las mujeres, ¿ya? Por su contexto. E no tempo, doutor, por exemplo, quanto tempo a sido a ahorcadura, como se determina? ¿El tiempo? Ajá. El tiempo de la muerte. Ya, por la lividez, por la rigidez, por las características de la, prácticamente, para el examen externo, físico externo, que se realiza. Hasta las marcas no son Porque hay también lo que es la rigidez cadavérica, ¿no es cierto?, que se empieza a presentar a las 72 horas. La temperatura, si está muy frío, por ejemplo, no es lo mismo ver que esté antes de las 4 horas un cadáver colgado. No va a estar tan frío como estuviese más de 24 horas, ¿no? Entonces, más que todo nos vamos a guiar por lo que va a ser el examen físico externo. Las marcas de estrangulamiento no se modifican por el tiempo, Exacto. No, cuando es suicidio, prácticamente el apergaminamiento, sí, pero cuando es estrangulación, nosotros ya hemos llevado lo que es lesiones y tipos de lesiones, ¿no es cierto? Hemos hablado de la evolución de la equimosis, la coloración, Verde, amarillo. exacto. Entonces tú con eso ya puedes determinar. Netamente por el lazo no vas a poder determinar cuánto tiempo estaba ahí. ¿Ya? Gracias. Accidental, bueno, prácticamente sí es un tipo de violencia sexual, ¿no? Y la ejecución en garrote, que anteriormente estaba en vigencia en otros países, más que todo en la época medieval, ¿no? Donde esta es la sanción en garrote. Hay una compresión cervical, que es la prueba de torniquete, más van presionando y hasta que se muere. Ese es el garrote. En cuanto a la fisiopatología, sucede lo mismo que ya hemos hablado, ¿no? Hay una anoxia anóxica, ¿no? Esto que va a provocar que haya una disminución de lo que es el flujo sanguíneo a nivel cerebral, va a provocar una anoxia encefálica, ¿por qué? Por la compresión de las arterias y venas y la inhibición del flejo. Esta estimulación va a provocar una depresión de la frecuencia cardíaca y va a provocar la muerte. En la autopsia podemos ver equimosis, estos por ejemplo son signos de violencia, ¿no? Aquí por ejemplo hay lesiones cortantes, y ya sabemos, ¿no? O sea, dónde es la cola de entrada, la cola de salida, cuál es un tipo de herida con bordes finos, irregulares, quiénes lo causan. Esto, por ejemplo, es un estrangulamiento por lazo o por mano. Por mano. Mano, ¿no? Porque tiene ya áreas redondas y múltiples. Y en el surco, ¿cuándo puedo decir yo viendo nomás un paciente que este ha sido estrangulamiento, no ha sido ahorcadura? Como les dije anteriormente, puede como no puede haber el apergaminamiento. Si la lesión de la estrangulación ha sido ocasionada con un lazo de cuero con alambre, obviamente ya ha estado por un tiempo prolongado, puede haber el signo de apergaminación. Pero en este caso, por ejemplo, no hay, ¿no? Y si en caso hubiese, hay una línea horizontal y es completa, porque siempre hacen este efecto, ¿no? Lo ponen en la pica y traccionan así.
Nunca van a hacerlo así. No se hace así. No lo hacen así. Es completo. Ya, entonces es completo. A menudo es útil. Alguien se está colgando arriba. Espera un rato, Doc, porque no se escucha. Se está colgando. Todos los días es lo Igual, mismo. cuando es por ahorcamiento, va a estar sobre el carpetado y cuando es Por debajo. Por debajo. Exacto, Por ¿no? dentro, por Ya está. por Eso es muy importante, ¿no? También para determinar. Y algo que también nos puede llamar la atención es que el estrangulamiento siempre va a ser múltiple. No es a la primera. Porque a veces hay forcejeo, se va moviendo, ¿no? Entonces puede haber 2 hasta 3 grupos, lo que no sucede en el ahorcamiento. Seguimos. Se fue, va a subir el Va a sonar fuerte. Está haciendo trabajo. Continuemos. Como les digo, si la estrangulación va a ser ocasionada por el brazo o por la mano, va a haber áreas equimóticas, ¿no? Son áreas redondeadas, va a haber lo que son los estigmas unguiales también, ¿no? En la autopsia, ¿qué es lo que vamos a ver? Se ve también signo de muerte, dependiendo del lazo que se haya utilizado. La lengua, el signo de síncope, es así, a diferencia de lo que es el estrangulamiento o la horcadura. La horcadura está en su coloración normal, ¿no? Y hay una. Pero aquí es Morada. violácea o morada o azul. También hay lo que son las manchas de plateaúva, ¿no? Y aquí también puede haber fracturas dependiendo del tipo de lazo, pero no llega a haber fracturas, digamos, del C2 y C3, más que todo de los uniones. Los problemas médico-legales a los cuales nosotros nos enfrentamos va a ser determinar, ¿no?, la causa de la muerte. Para eso nosotros tenemos, si queremos saber exactamente por qué ha fallecido esta persona, tenemos que hacer una autopsia, ¿no?, donde se va a realizar la disección del cuello. Y el diagnóstico diferencial tenemos que establecer si ha sido sofocamiento, si ha sido estrangulación o ha sido ahorcamiento. No podemos decir que ha sido sumersión, ¿no es cierto? Porque en la sumersión, ¿qué pasa? Hay líquido. Líquido en los pulmones. Ahí está el líquido, ¿no es cierto? Exactamente. ¿Preguntas? Doc, ¿han habido casos de que se han hecho las marcas los mismos pacientes? O sea, digamos, hay casos de que se ahorquen Sí, solitos. sí. Claro, pero que se ahorquen con las manos solitos. No, Porque No resisten. llega un punto ¿Dónde donde se arrepiente? se desmaya. No, exacto, y la fecha ya es la misma. Ah, ok. No hay casos. No lo puedo hacer entonces. Doc, ¿usted cree que se le puedan poner branquia a una persona? ¿Qué cosa? ¿Se le puedan poner branquia a una persona? Las branquias son como los pulmones de los peces. Acá en las costillas no se olvida. Ya, a ver, pregunta sobre el tema. Sí. ¿Hay? Ya, entonces lo que tenemos que saber, ¿no?, para poder hacer el diagnóstico diferencial, los surcos, después, Equimosis. completa o incompleta, y los Lesiones. signos que presentan, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la sofocación. A diferencia de las otras asfixias mecánicas que hemos hablado, que han sido tanto para la ahorcadura como el estrangulamiento, que es por constricción, se caracteriza por ser por obstrucción, ya sea externa o interna. Externa puede ser cuando alguien le coloca una bolsa de plástico en la cara, ¿no es cierto?, que está obstruyendo lo que es el sistema respiratorio, el flujo de aire que realiza a través de las fosas nasales y la boca. Interna puede ser por La lengua. La lengua puede ser. Un pollito y se Oclusión. o, por ejemplo, en los casos de personas en estado de ebriedad, se encarga de hipotermia, broncoaspiración con su propio bronco. Ese es el cuando se sientan en la cara. Entonces, el sofocamiento se caracteriza por obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? Casos de alergia podría entrar algo que alguna alergia descontrolada. Sí. Choque no respirar. ¿No?
poder determinar esto mediante signos anatomopatológicos, mediante una autopsia donde se va a presentar lo que va a ser equimosis puntiformes o las manchas de Alvarado o de Tardeo, que van a ser subpleurales, supericárnicas o subpericraneales y a nivel del timo también. No son hemorragias microvasculares que hay, esto vamos a poder evidenciar en la autopsia. Entre sus variedades, ¿cuándo puede ocurrir un sofocamiento? Cuando hay una oclusión directa de los orificios respiratorios, lo que les dije, ¿no es cierto? Cuando colocamos una bolsa en la cabeza de la víctima, o también cuando colocamos con las almohadas, ¿no es cierto? Tratar de asfixiarnos o con la mano, ¿no es cierto? También por oclusión directa de las vías respiratorias, lo que les dije, con la mano, ¿no? Compresión externa torácico-abdominal. Esto se refiere más que todo en casos de accidentes, de tránsito, en casos de sismos, de derrumbes, donde prácticamente ya no hay esa movilidad de expansividad pulmonar. Entonces llegan a perder la conciencia y llegan a morir. ¿No? Entonces los signos como la equimosis y todo son por presión. Puede ser por eso. Ya. Carencia de aire respirable. Esto se da más que todo en el confinamiento y en el sepultamiento. El confinamiento se entiende de que hay una mayor cantidad de personas en un espacio reducido. Ya dijimos, ¿no es cierto? La calidad de oxigenación cerebral no depende de la cantidad de aire respirado, depende de la calidad de oxígeno y la cantidad de oxígeno que estamos respirando. ¿No es cierto? Nosotros aquí prácticamente, y en La Paz han de escuchar que ya están varios años aquí, que mueren. En Vinto, este último, por ejemplo, en San Juan, ¿qué es lo que pasó? El mecánico, ¿no es cierto? En un ambiente pequeño, ha empezado a robar, ¿cierto? Y eso ¿por qué ha sido? Porque la hemoglobina, hemos hecho la anterior clase, que tiene 250 veces más afinidad con el ¿cierto? Ha pasado también que se han quedado dormidos dentro de un carro, con el carro prendido y aire acondicionado. Y los dos han muerto. Entonces, sí, para prevenir una asfixia no depende de la cantidad de oxígeno que estamos inhalando, sino mejor dicho, del aire. Depende de la cantidad y la calidad de oxígeno. Todas estas personas que están a subir esas montañas muy grandes de 8.000 metros de altura también podemos hablar que también se asfixian. Por eso dicen, ¿no? Pero se prepara, porque el cuerpo se meta adaptación. Lifoglicerato que hace que la hemoglobina aumente la cantidad de oxígeno. Y lo mismo sucede, ¿no? Lo que es, Entonces, por ejemplo, las personas, las de Argentina más que todo, van a La Paz y provocan eso. Se quieren asfixiarse, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hay una disminución de oxígeno. El sepultamiento, prácticamente aquí también se provoca un tipo de asfixia mecánica por sofocamiento por la dilución, ¿no es cierto? A veces les entierran vivo y empiezan a tragar tierra. Entonces, igual, hay un sofocamiento. Esa imagen de ahí, la de la superior derecha, Sí. está en un cajón Sí. Esto sí. y por estar yo, sí, que la gente te encierra en un cajón, también puedo hacer ¿Qué? si nos encierran en un cajón, qué sé yo, por cualquier incidente, Claro, por eso mismo estoy repitiendo, ¿no? También hiperactivas. El sofocamiento se puede dar por la disminución de oxígeno, disminución de oxígeno. Y aquí hay poca cantidad de aire y por ende hay poca cantidad de oxígeno, ¿no? Entonces, por eso. Pero desaparecieron, pues. Bueno, prácticamente, Ni sus cuerpos. según la etiología médico-legal, nosotros tenemos que determinar si ha sido homicida, suicida o accidental. En su mayoría, el sofocamiento se presenta en casos accidentales y homicidas, no en casos de suicidios. Accidentales en el sentido de que, por ejemplo, los niños están manipulando en kinder o en pre-kinder para realizar juegos lúdicos, ¿no es cierto? Algunos artefactos que son pequeños que se degluten y realmente se atoran, se asfixian, ¿no? Y ya lo que dijimos, ¿no? Pilas. Puede ser por las manos, externas, internas, cuerpos extraños, por compresión, por sepultamiento y por un medio confinado, o sea, por el hacinamiento, ¿no? Por eso que la punta de los polígrafos ahora es cerrado la punta, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos probando? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama en medicina legal? Sibilaciones, sugilaciones. Sugilaciones.
jubilaciones. Sugilaciones. No, sí. Este es el signo de Morestin, ¿no? Donde hay una equimosis periodontal. Pero es una de los ojos machos. No, no. Pero es negro. Cuando hay fractura de base De base de cráneo. No, aquí están las manchas del cardiao. Hemos dicho que las manchas del cardiao se presentan en las escleras, en las conjuntivas y en la piel, ¿no? En este caso, cuando hay sufrimiento, también se presenta. Y hay una compensación. Esto ya no nos interesa. Porque no. Es protocolos. Es para. O avanzamos eso más y eso más hecha el examen. No, no. Te voy a pegar, Sebastián. Saquémosle la impresión. Chicos, aprovechando el momento que tienen el blog disponible, les pido terminando la clase, me regalen 10 minutos de su tiempo. Tenían una clase mayor, León, por favor. Pero ya nos hemos preparado mentalmente para irnos. Tengo una hora de Sí, sí, habla. Antes de tanto, bien. Ya. A ver, dos cosas importantes. Lo primero, ya saben sus notas de dermato. Horribles. ¿De qué? Como dos notas últimamente. Sus notas de dermato están relativamente bajas. Entonces, se está viendo de actividades. Ya les dije desde un principio, aquí nadie busca bajarles la nota. Así lo crean o no lo crean. A ver, ya lo conversé con el otro grupo de la misma manera. Estoy buscando formas de apoyarlos, también de que tengan un poco más de práctica con la sociedad. Entonces, el Colegio Médico de Quillacollo está haciendo una actividad justamente con la población de Quillacollo el día 15 de septiembre. Cae domingo. Entonces, no estoy diciendo por si acaso que están obligados a ir. Se los voy a poner así. Quienes deseen ir, necesito 7 expositores. Ya que. Rápido, ¿no? Ya. Sí, ajá. Enseguida me hacen una listita. Solamente 7, los demás juegan a piedra, papel, tijera, y que ¿Vas a hacer la lista? todos ustedes hacen la lista. Ya quiero. Por si acaso, a ver, aclaremos. ¿Quieres La lapicero? universidad va a dar, como siempre, la carpa, mesas, banners. Los 7 que estoy pidiendo van a tener un plus extra como expositores, y más en domingo. El plus extra todavía lo voy a determinar, así que Yo sé tranquilos. más. Pero por si acaso, va a haber 20 puntos de por medio de la parte de dermatología para el segundo parcial. No puede ser más personas, doctor. Tiene que ser solo 7, porque nosotros somos en Van a ser todos. Ah, ¿sí? Sí. Los que no vayan a exponer van a ser, obviamente, los carteles de muestra. Yo quiero. Van a ser publicidad. Ya, a ver. Entonces, por si acaso, el tema es cáncer de piel, melanoma y ¿No carcinoma sirve? celular. Está. Recién he estado leyendo algo, está aumentando el número de casos en Bolivia y más por esta radiación que tenemos UV del sol. Entonces, ese es el tema. Si están de acuerdo, se realiza. Es el domingo 15 de septiembre. Ya que. Desde la mañana. ¿Hasta qué hora? lo que termine la feria. No. ¿Nos van a dar almuerzo? Los ¿Desayuno? ¿Desayuno? Los pongo así. Los expositores, solamente 7, por si acaso. Ya les digo, van a ser Los que de levantamos acuerdo. primero la mano. Los expositores van a turnarse. Van a estar 5, 2 horas, otros 5, 3, 2 horas, otros 5, 3, 2 horas. No los voy a exponer toda la mañana a todos. Va a ser rotativo.
están en 10º semestre. No te preocupes, ya termino. Sé que ya no les sirve mucho a ustedes, pero sí les va a servir a los demás que están más abajo. Entonces, sé que ya están cansados de quejarse de algunas situaciones dentro de las universidades. Por ejemplo, he escuchado últimamente casos de acoso. ¿Caso de qué? Acoso. Entonces, si hubiera cualquier cosa, sin miedo, acérquense a hablar conmigo. Acoso del docente al final. Acoso general. ¿Qué más? Si alguno de sus compañeros igual está en ese proceso, me avisa. 2. Quejas sobre docentes. Ya sé que vienen años quejándose y que no les hacían caso prácticamente. Es de coordinación, no de docente. Entonces, a ver, para que estén en constancia, hay un nuevo jefe de la clínica. Ah, por eso. Pero a ti te sirve para tu internado todavía. Si en el hospital te molestan, ¿quién crees que va a ir? Habla un número de 1 a 10. Por favor, no. Breno, siento mucho. Habla otro. Bueno, no tiene sentido, Por Doc. si acaso, o sea, los demás igual están jugándose 20 puntos. Yo no quiero. Pero porque entonces no tiene que borrar, ¿o sí? Entonces se va a hacer. Voy a hacer Uno más, el doctor. 3. Ay, A ver, por si acaso, quejas en el ámbito de voy a mis prácticas y no aprendo. Voy a mis prácticas y el docente solo me firma. Voy a mis prácticas y el docente me está haciendo masajes. Ah, ya eso ya pasó ya. Estoy hablando delante del doctor de medicina legal. Porque obviamente dentro de la ética médica eso no ingresa. Ningún docente puede tocarlos, ningún docente puede agarrarse con ustedes. Pero te estás enterando recién y ya has pasado. Ya, pero a ver, están terminando, ya lo sé. Ya me lo dijo Breno ayer. ¿Ah? Sí, ayer conversé con él. Entonces, a ver, ya les he dicho. Yo nada. Si todavía podemos mejorar, cambiar, se tiene que hacer. Si ustedes van a ser los que hacen la diferencia para el resto, mejor. Necesito que me avisen igual semestres pasados. Súper. Si tienen miedo de hablar, avísenme aunque sea mi WhatsApp, díganme doctor, tengo un problema pendiente, los voy a atender aparte. Ya me han dicho otros de sus compañeros que no quieren ir a coordinación porque se filtra la información de quién se está quejando. Siempre. Sí. Todos de Entonces, coordinación hablan. Ya, de mi parte, les digo, no se filtra ningún nombre. Y quien quiera hablar en privado, me comunica. Ya que, disculpa doctor, ya que hablar, nosotros tenemos un gran problema doctor, porque a veces nosotros que somos alumnos, ya, yo voy a confesar, ya tengo, por ejemplo, rotaciones que yo no aprendí nada, que el doctor Mal mira en nuestra cara, es testigo. Nosotros vamos a hablar con la coordinación. Yo no quiero hablar del pasado, pero yo quiero poner esto así, en frente de todos, porque creo que todos ya pasamos por eso. Entonces, hablamos con la doctora, con la coordinación. La coordinación habla con el doctor, habla que es el alumno y habla. Entonces, hablé con el doctor no habló nada, entonces tienes que volver al doctor. Doctor, molesto. Castiga el máximo que puede para de 30 puntos que podría dar para el alumno, abusa del alumno y da 10 puntos de 30 para él. Entonces, yo creo que es la cosa principal que nosotros, que la universidad podría mejorar. Creo que está llegando ahora, entonces ya está hablando para ver la confidencialidad de lo que nosotros queremos. Solo eso. Porque, doctor, estamos acá para ser médicos.
No estoy con mi familia en Brasil para llegar acá y para poner. Creo que la gran mayoría también está acá para ser buenos profesionales. Y necesitamos de las prácticas muy buenas para que eso puedan ver. Solo que existen algunos doctores que a veces... Bien, Franklin, lo entiendo, por eso. O sea, por eso les pedí 10 minutos fuera de la clase, para tratar estos temas. Sí. Si ustedes me permiten, después de la clase del doctor, porque le estoy quitando tiempo al doctor, pues lo podemos conversar mejor. ¿Con quién es ese fin y al cabo? Entonces, termina la clase del doctor, los espero en el aula del doctor León, si les parece. Sí. No, ahora está todo tranquilo, gracias a Dios, pero el último semestre fue terrible. Por esas situaciones hay que cambiar. Ya, hablamos por otras clases de Doctor, después vamos a hablar sobre la exposición contigo entonces. Sí, también. Gracias. ¿Cómo no estuvo antes? A mí me acosó el de reuma. No quiere dar. Reumato, no me acuerdo qué se llama. Que las agarraba así a las pacientes y era reumatología. José, No recuerdo su nombre. de aquí de la sí, me tocó con el Tengo, pero está. Estaba aquí al ladito y me ponía la mano en la pierna, me agarraba. Y yo no me quejé porque una compañera y yo se me así, claro. Y yo dije, no, pues, ¿para qué me voy a quejar yo? Ya está. Gracias. Bueno, a ver, veremos si nos da tiempo. Nos da tiempo, no es para avanzar. Algo muy importante que tal vez deben de tocar con el doctor posterior a la clase es que para las mujercitas y para los hombres también, pero más que todo para las mujeres, hay la ley 348, ¿no? Revisen lo que es el artículo 17, hay sus tipos de violencia. Sí. Hay tipos de violencia psicológico, laboral, político, sexual, físico. Entonces, ustedes tienen que conocer eso. Además de que tienen que conocer prácticamente el reglamento interno de los protocolos judiciales. Porque yo prácticamente trabajaba en lo que es en la Universidad San Francisco de Asís, donde se veía que muchos estudiantes de la UPAL, de UNITEC, de San Simón y un montón de estudiantes venían, y los jefes de guardia se iban a dormir, y los internos estaban sin saber qué hacer a veces. Vienen con mayor frecuencia de partos, trabajos de partos exclusivos, trabajos de partos distóxicos, y el jefe de guardia, un saludo a la bandera, se va a su dormitorio, a veces está con alguna interna, con alguna residente, y eso no es muy bueno. No sean parte de esas roscas, ustedes tienen que romper. En caso de que se les acabe en algunos casos, ustedes pueden hacer la denuncia directamente, incluso a coordinación. Si coordinación no les hace caso, se les agarra, hagan la denuncia. No, puede que prácticamente la obligación de coordinación es informar a las casas. Por eso tenemos un responsable de internado. Esto si va a llegar a mayores, pueden hacer incluso la denuncia ante el Ministerio Público. ¿Ya? El problema es con el resto, Sí. porque a veces, por ejemplo, ir a denunciar a una persona, ocurrió a un año y medio atrás que un doctor estaba intentando abusar de una alumna, hice la denuncia y estaba en final de su internato y habló, no podemos hacer nada porque quien tiene que firmar es el doctor. El hospital estaba intentando hacer todo para frenar la ¿Sabes alumna. cuándo le va a firmar ese documento? Sin poner obstáculos, cuando ustedes mencionen, doctor, tengamos en cuenta, o doctora, que la ley 348 está en vigencia. Con eso ya lo han dicho todos, y van a empezar a tomar y les van a empezar a respetar. Ya no va a haber ese acoso laboral, porque muchos piensan que no tienen derechos. Ustedes en sí, como bolivianos, como prácticamente ustedes nacionalizados porque viven más de 2 años, tienen los mismos derechos. Y eso lo sabrán
decreto de nadie, ni su decreto, ni su reglamento interno del hospital puede estar por encima de la Constitución y de la ley. La ley está por debajo. ¿Listo? Entonces, cuando se sientan acusados o tratados, digan, doctor, usted conoce la ley 348 y con eso se le va a parar las horas. ¿Cuántas veces he ido yo a una capacitación en sedes y siempre se les han recordado esa ley? Y muchos tienen miedo a esa ley. ¿No? Porque prácticamente van a atentar contra su dignidad y contra su prestigio de esa persona. Y eso no les conviene. Entonces ahí va a empezar a respetar el respeto. Yo siempre he estado en contra de la explotación de los internos, ¿no? Porque nosotros, al menos cuando yo estaba siendo internado en el Vietnam, nos denominaban robots. Yo estaba en el área de traumatología y ¿dónde están mis robots? ¿No es cierto? Y ese es un acto de discriminación. Entonces tienen que saber. Es para eso, es muy importante, tienen que saber. La ley 348, derechos y garantías fundamentales, por lo menos como base de la Constitución, tienen que saber también lo que es la ley 1172, sí, la 1172, ¿ya? La ley de la gobernación, la ley SAF, para la administración. ¿No? A ver, continuemos. Tanatología, ¿quién entiende por tanatología? Muerte. Estudio de la muerte. De la Estudio de la muerte. Vos tenías que exponer. Thanatos, Dios. ¿Quién ha sido el primero? El primer médico y de dónde era que ha mencionado la palabra de tanatología. ¿Quién sabe? Si no sabes, Malpinche. Hemos perdido. ahora respóndanse, ¿por qué las notas bajas? Emilio Federico Pablo Monet. Debían estar con las mejores notas. Me sorprende. Ahí, por ejemplo, hay un montón de personas que han faltado. Ellos, por ejemplo, ya sus 5 puntos se han perdido. ¿O creen que es justo que ustedes vengan todas las clases, otros no vengan y tengan el mismo puntaje? Entonces, ya. Ellos, por ejemplo, si quieren, vienen, si no, no, pero ya no tienen sus 5. Aquí, a ver, de más 5 puntos, vamos a ver. Elías Matev-Koslov. Es ruso, no sé pronunciarlo, pero ahí está. ¿En qué año? 10 puntos. Sin leer, ¿en qué año? En el 1900. 1901. Que en 1908 recibió un premio Nobel. Sí. Yo no sé quién fue, pero tanatología es porque Tanato es el dios de la muerte. Utilizó ese nombre para poder hacer el estudio de la muerte. Claro. Prácticamente Tanato significa muerte. Es derivado de lo que es el griego, analogía, estudio de la muerte. Aquí prácticamente vamos a poder determinar el proceso de putrefacción incluso del mismo cuerpo, ya sea mediante un estudio de inhumación o autopsia o exhumación o necropsia. ¿Cuándo decimos que es inhumación? Cuando sacan al muerto de Inhumación. Cuando enterras. Muy bien, es cuando lo usamos. Exhumación es cuando sacamos. ¿Para qué sacamos? ¿Para hacer la autopsia? No, sacar ADN, ¿Se pruebas puede de hacer después de la exhumación una autopsia? La exhumación es polvo. necropsia. No puedo hacer. No. ¿Qué pasa si, digamos, han pasado 2 años? Hasta los 10 años puede estar íntegro, solamente puede haber un deterioro de lo que es la piel, pero incluso el cabello va a estar más largo, ¿no? Sí. Entonces, no puedo hacer autopsia para necropsia, ¿no? Porque yo la inhumación, El pelo crece. ¿Por qué? En las uñas. Puede parecer un Black Power así. ¿Por qué? ya, entonces el médico Metchnikoff, por eso le estaba preguntando, no puedo pronunciar eso. Respondimos bien. Elías, vamos a decir. Él ha sido el Y la prueba de poner Elías está bien. Él ha sido el que me podemos poner Elías. Ah, súper. Helio, por ya, entonces, en 1901 por primera vez se ha tocado ese nombre, que es el estudio, ¿no? Se trata de la muerte, de todo lo relativo en lo concerniente a lo que es cadáveres desde el punto de vista médico-legal. Aquí también podemos hablar acerca de la entomología, ¿no? ¿Qué es la entomología? Es el estudio de la fauna cadavérica. Entonces, pero vamos a hablar primero sobre lo que es las fases de la muerte,
¿Cuántas fases tiene la muerte? 3. Tres. La fase relativa, ¿no? La fase intermedia y la fase absoluta. La relativa se puede salvar. Ah. Relativamente se podría salvar. Claro, hay una suspensión breve de los signos o funciones vitales, ¿no? Tanto sea respiratorio, cardíaco, sí. Pero con las técnicas adecuadas podemos reanimar y podemos volver a la vida normal. En la intermedia prácticamente ya no es posible recuperarlo. ¿Ya? Hay un cese de las funciones vitales, respiratorias, cardíacas y cerebrales, pero que en vez de mejorar se van extinguiendo. ¿Y esto cómo podemos hacer un análisis? Mediante un ¿no? Y la absoluta ya muerte celular. Electroencefalograma. Porque hay ondas todavía que Y en la absoluta prácticamente Muerte ya celular. existe una muerte celular. ¿Qué es la célula, por ejemplo? en la base. Es la unidad funcional de nuestro organismo, ¿cierto? Más pequeñito. Los tejidos prácticamente están constituidos por un conjunto de células, Sí. ¿no? Y la célula para subsistir, para poder funcionar con normalidad, ¿qué necesita? Sí. Un aporte de oxígeno continuo. Y si hay esa supresión de oxígeno, va a haber una muerte celular. Prácticamente esto ya es una muerte absoluta. Disculpa, doctor. Solo para entender bien la parte la muerte intermedia, ¿podría ser una persona entonces con, por ejemplo, muerte cerebral? No, pues sí es muerte. El cuerpo está funcionando bien, pero el cerebro hay... En estado vegetativo es, ¿no? Vamos a hablar más adelante de eso. Pero- ¿Ya? Vamos a hablar más adelante de eso. El cuerpo no sería absoluto porque habría procesos Porque hemos hablado, ¿eh? celulares químicos en la muerte cerebral. En la muerte cerebral, si mantiene al paciente, digamos, respirando, puede haber hemostasia a nivel celular porque va a haber aporte de oxígeno. No. Prácticamente la muerte cerebral ya se considera muerte de hecho. ¿No es cierto? Y es para lo único que se lo están conservando Para es donar para donar órganos. Nada más. Sí. ¿No es cierto? Ahí lo estamos estabilizando. Y les voy a decir cuáles son los requisitos para donar órganos. Hay una ley incluso el Colegio Médico tiene que designar a un comité conformado por un neurólogo, un neurocirujano y un abogado más que tiene que constatar la muerte. ¿Para qué? Para que haya una donación. ¿Y cuál es el requisito principal que dice la ley de trasplante de órganos y células de tejido adiposo? ¿Cuál es el requisito fundamental? Que sea gratuito. No puedes ir a vender. ¿Ya? Entonces estás yendo contra la norma si estás vendiendo. Si estás vendiendo, ¿en qué tipo de delito se consideraría? Tráfico de órganos. Sí, es un delito penal. ¿No? Entonces se caracteriza por ser gratuito. Según los tipos de muerte, hay muertes anatómicas y según lo que es muertes médico-legales. ¿No? Lo clasifican anatómicamente en una muerte somática y en una muerte celular. Aquí prácticamente en la somática hay una detención total de las funciones vitales. ¿No? Ya nos hablaba acerca de cardíaco, respiratorio y cerebral. ¿No? Y en el celular hay un cese de la vida de los diferentes grupos celulares. Por ende hay un daño visual. Desde el punto de vista médico-legal es aparente cuando prácticamente existe inconsciencia e inmovilidad con aparente detención de la circulación y respiración. ¿Por qué puedo decir aparente? En una persona con estado etílico, con intoxicación etílica, lo que yo lo veo en la intemperie, está hipotérmico, carece de movilidad, está inconsciente, ahí yo puedo pensar que está muerto, aparentemente, ¿no es cierto? Pero no está muerto, ¿no es cierto? Pero cuando decimos que es muerte verdadera, hay técnicas para poder determinar la muerte, como por ejemplo la auscultación de los 4 focos cardíacos durante 5 minutos o la otra técnica es la auscultación durante 20 minutos. También hay la ausencia de lo que va a ser los pulsos, ¿no? Pulsos, ¿cómo se llama? Radiales, Hay pédicos, para poder establecer el pulso. femoral, Pédico. pédico. Con eso, y después también hay otra técnica, ¿no? La técnica donde se aplica lo que es un vidrio, un espejo a nivel de la nariz. Si hay un empañamiento, prácticamente significa que está vivo, pero si no hay, entonces no hay explicación. Vamos a hablar más adelante de eso. Formas de muertes médico-legales. Puede haber natural, violenta y súbita. ¿Cuándo decimos que es natural?
cuando es una muerte por una enfermedad crónica no transmisible o una enfermedad crónica transmisible pero sin síntomas. No presenta lo que es. Y no aquí, no hay una tercera persona, no hay culpables. Lo mismo sucede con la que es la violenta, ¿no? Bueno, con la violenta aquí sí hay una persona implicada, hay una tercera persona que se implica. Este no es un tipo de muerte natural. Aquí prácticamente está ocasionado por traumatismos por terceras personas. Y aquí mismo tenemos que determinar nosotros si ha sido suicidio, homicidio o accidental. Y en la súbita, prácticamente aquí es una persona, no sé si han visto el último video de Perú, por ejemplo, cuando estaba bailando, un joven estaba bailando caporal y de repente se presiona el pecho y cae al suelo. Y su acompañante sigue bailando, ¿no? Por ejemplo, ahí ha habido un impacto de miocardio, ¿no es cierto? Entonces, él seguramente tenía alguna patología como una hipercolesterolemia, hiperlipidemia, que no lo has hecho detectar a tiempo y ha fallecido por los ateromas que presentan, ¿no? Muerte súbita infantil. Algo muy importante que ustedes lo van a ver en la vida cotidiana, en los hospitales donde vayan a hacer internado rotatorio. Todo lactante, infante o menor de 5 años, incluso alguna ley prorroga esta edad, menores de 10 años que hayan llegado fallecidos, tienen que solicitar una autopsia legal para determinar si es que este niño ha sido asesinado. Hay el delito, no sé por qué, es el de infanticidio, ¿no? Entonces, este está penado con 30 años de privación de libertad. Si es infanticidio, es ocasionado por su mamá o por sus progenitores. Entonces, una vez que solicitemos nosotros como médicos la autopsia completa, vamos a determinar mediante lo que es estudios anatomopatológicos, químicos, histológicos y bioquímicos ante todo, cómo ha sido la muerte. Si ha sido suicidio, accidente o homicidio. Doutor, por favor, em caso de aborto de um ninho que seja acima de 6 meses, assim, como é? ¿Aborto? Ajá. Em hospital? Em hospital. No hay aborto de 6 meses. Não, em embaraço. Digo, 7 A ver, meses. vamos a definir primero, pongamos las cosas bien claras. Tenemos que manejar términos. ¿Cuándo se considera Menos de Hasta 22 semanas. 24 semanas. alguna bibliografía de Novar dice hasta las 22 semanas, ¿no? Y el otro, el de Pérez, hasta las 20, Sánchez dice hasta las 20 semanas, ¿ya? Después, desde las 22 hasta las 28 semanas, podemos hablar de no, Embrión. amenaza de parto muy prematuro, ¿no es cierto? Y hasta antes de las 37 semanas, de las 32 hasta antes de las 37 semanas, Amenaza de parto pretérmino. pretérmino prematuro. Son productos prematuros. Y obviamente la amenaza de parto es pretérmino. No ha llegado a termo. Ya, entonces tenemos que ver eso. Pero creo que. Neste pero- caso, se há algo, doutor? 6 meses tenía el bebé. Ya que tienes esta pregunta, por favor. Não, é porque depois de, por exemplo, 37 semanas, a madre está no hospital e ha perdido o bebê. Como é esse procedimento? Ahí hay que descartar violencia doméstica, ¿no? Hay que hacer un examen físico completo, porque puede que haya consumido prostaglandinas, ¿no? Se ha desanimado, digamos, de tener el hijo, ha consumido lo que es el Misoprostol. misoprostol, ¿verdad? Sí. Se introduce por abajo, por arriba, y empezar por abajo del parto y a expulsarlo. Eso ya se considera infanticidio. ¿No es cierto? Porque ella va a matar. ¿Y qué dice el Código Civil? Cárcel. ¿No? Al individuo lo considera como nacido vivo desde el momento de la concepción. Y a eso nos servimos. Sim. Entonces, ya, como ya estaba formado, prácticamente llega a ser un infanticidio. ¿No? Un Ahora, feticidio. ahora, si en caso, digamos, la mujer presenta signos de violencia, por ejemplo, El marido le pegó. ha habido desprendimiento de cabello a nivel del cuero cabelludo, hay hipnosis, hay tal vez fracturas, pues prácticamente hay un culpable, y ese puede ser el marido por violencia doméstica, ¿no? Y también le van a imputar por infanticidio, porque lo han matado. Y aparte le pegó a su mujer.
Ahora, no es lo mismo que digamos la mamá o la puérpera está dando de lactar al bebé, se duerme por el cansancio y provoca sofocamiento. Sí. Sí. ¿No es cierto? A eso se llama accidental. Y la sanción no es la misma que el homicidio, es menos, pero hay también sanción. A ver. Entonces, ya sabemos, menores de 10 años, menores de 5 años con preferencia, siempre comuníquense con el DNA y hay que solicitar una autopsia. De hecho, ahora, si en caso los papás se niegan a hacerse la autopsia, hay que hacer la notificación como digo al DNA. DNA se encarga de hacer la denuncia a la FCC o a la FCC. En este caso a la FCC. ¿Ya? Y la FCC prácticamente de oficio va a notificar al Ministerio Público y el cuerpo se lo lleva encima, por eso son los padres para hacer eso. ¿Cuánto tiempo dura todo ese proceso? 24 horas. 24 horas. 24 horas. Es rápido, sí. Sí, exacto. Exacto. No tarda mucho. ¿Ya? Porque prácticamente el infanticidio es un servicio de acción pública, pero no es en instancia de parte. Cualquiera puede denunciar. ¿Cuándo es instancia de parte? Cuando yo tengo la necesidad de ir a denunciar la denuncia. ¿Ya? La autopsia. Vamos a ver también, ¿no? Si en caso, digamos, ha habido problemas cardíacos o problemas pulmonares. Como por ejemplo, un recién nacido que sufra del síndrome de membrana hialina. ¿Qué es el síndrome? Cuando no tiene surfactante. ¿Ah? O No sea, tiene surfactante. ¿quién produce surfactante? Es una célula cocito tipo 2. Surfactante hace Tengo una niña. Es un crack dormido. ¿Ya? Entonces, también lo que es cuando hay cardiopatías congénitas, ¿no? También puede pasar. Sí, tecnología falón, transportación de grandes vasos. Exacto. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la muerte súbita del lactante? Primero, los factores asociados. Pues el Apgar al nacer. ¿Cuánto es la puntuación máxima del Apgar? 7. 10. Si han nacido con 5, han nacido con sí, mal, ¿no? Han nacido con mil. Entonces puede ser una causa que puede ayudar a deslindar de procesos legales a los progenitores. La prematurez. También lo que si es que hay una displasia pulmonar, si la madre es adicta, si ha hecho sus controles prenatales regulares, si el bebé tiene algún problema gástrico como un reflujo gastroesofágico y en mujeres jóvenes multíparas, ¿no? Y prácticamente predisponen a la desnutrición y por ende va a haber un retardo de crecimiento secundario, ¿no? Nacimiento con desnutrición. Esta clasificación, según los hallazgos anatomopatológicos, se clasifica en A, B, C y D, ¿no? En el A está la muerte súbita sin anomalía patológica. En el B es la muerte súbita con lesiones sugestivas, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, que no explican su muerte, porque cambiando de posición prácticamente no se puede llegar a fallecer. Y en el grupo C están las lesiones que podrían ser causadas por su extensión e intensidad, pero no parecen ser suficientes, como por ejemplo que la nacer, ¿no es cierto? Porque se puede estimular, se puede, mediante unas técnicas adecuadas, se puede llegar a recuperar ese niño. No es su destino que llega a morir siempre, ¿no? Y aquí prácticamente la necropsia evidencia clara causa de muerte. Aquí podemos hablar incluso de traumatismos. Puede haber incluso estrangulamientos. Puede, pero casi no muere con circular de color. Y en caso de que el bebé sea Un montón de meconio. partos se ha atendido con doble circular de color. Sí, Doc, y si el bebé. ¿Cómo? Doc, y si el bebé se meconia y le van a hacer CIC producto de eso. Hay que hacer la aspiración. Si muere por eso. Recién nacido lo que tienen que hacer es conservar la calor y el aspirar con la pericia, ¿ver? Aspirar pero la respiración de los niños tengan en cuenta que es más bucal y si tú lo dejas ahí en el meconio, se lo va a Se puede hacer sepsis. y le va a dar recursos. ¿Cómo determinamos la muerte? Prácticamente en la Universidad de Harvard en 1968 empezaba a estudiar Así como lo dicen. mediante lo que es el coma, el apnea, tiene que tener estos 4 requisitos para considerarse muerte, ¿no? El coma, que es la ausencia de conciencia, movilidad y los reflejos y la sensibilidad. La apnea tiene que haber una suspensión completa de la respiración y ausencia de reflejos, ¿no? Prácticamente que involucre la pares craneana, los troncos cerebrales. Aquí prácticamente va a haber lo que va a ser la relajación de los esfínteres y un electroencefalograma plano.
cumplidas estas condiciones, se puede decir que hay una muerte cerebral. Aquí es lo que les estaba hablando, ¿no? De la ley de donación de trasplantes de órganos, células y tejidos. Es la ley número 1716. En su artículo 10 dice que prácticamente todas las personas que están con muerte cerebral pueden ser candidatos para donar los órganos, para ser trasplantados, ¿no? Pero, ¿por qué necesitamos para esto? De la designación del colegio médico de un comité de peritos, de personas que estén especializados en el área para certificar la muerte absoluta, que no esté muerte relativa. ¿No? Permiso, doctor. La extensión de donación de órganos se extiende a todos que viven en Bolivia, o tienes que tener una autorización, por ejemplo, en Brasil, todos son donadores de órganos, pero en su carnet de identificación puede haber, por ejemplo, no quiero ser donador. Acá en Bolivia, ¿hay eso o no? Hay una lista que mensualmente se actualiza, lista de donadores y mercedes, pero como te digo, esto es voluntario, no podemos obligarles, ¿no? Si tú quieres ser donador, te acercas a lo que es Alcedes, y en Alcedes hay una unidad, la unidad de trasplantes en alto. Sí. Vas y dices, yo quiero ser donador, y ya estás en la lista. Así como hay esa lista actualizada de donadores, hay también una lista actualizada de los receptores, ¿no? Por ejemplo, hay una lista. Tú no puedes ser el primero siendo en la lista número 100, sí, ¿no? Entonces, eso también. Y además de eso, hay que hacer pruebas de compatibilidad, que más adelante vamos a ver, es interesante, que es la ley de trasplante de órganos. Porque hay algunos autores que dicen que es preferible morir a vivir con el trasplante 5 años. Sí, máximo, el pronóstico son 5 hasta 10 años, ¿no? Exagerado. Pero vives una vida de tortura. ¿No? Para ese tipo de situaciones, lo que se puede hacer es cultivar un órgano. ¿Qué? Se puede cultivar un órgano. Eso es una cosa más para el futuro. Lo que está haciendo en Estados Unidos y Europa se ha hecho con bioreactores, sí, es caro, pero se puede hacer. ¿De los tejidos madre le está haciendo? Lo que pasa es que en el 2012 ganó un premio Nobel un médico que puede, con una secuencia de 4 genes, puede inducir a que cualquier célula se transforme en una célula potencial. Se puede, pero como dice Franklin, es el costo. Es el costo. A nosotros no nos dan ni 10% de genes para salud. Por eso es que siempre están creciendo hasta de médicos, enfermeras, es una vocación. La marcha. Muy poco. Sí. Aquí en Brasil pasaba un caso de un niño, creo que tenía uns 6, 5 años, que sufrió un accidente en casa y su padre derivó ele ao hospital. Y ahí el niño murió y estaba sin sus órganos, pero no ha sufrido un accidente a punto de ser una causa de muerte, así que un accidente cualquiera. Entonces los niños sempre estão se accidentando. Y hasta hoy día este caso, en justicia, creo que ya hay algunos médicos que fueron condenados, pero las personas quedaron con miedo porque había en Brasil un grupo de médicos donde sí, que quitaban órganos de las personas para vender. Por eso es necesario la autopsia. Cuando hay una muerte intrahospitalaria y es después de un procedimiento postquirúrgico, siempre de rutina, hay que sacar una radiografía o si no, hagas una autopsia para ver que no le falten órganos, porque están acostumbrados en algunos casos, ¿no? Y se ha visto, esto también lo hemos visto hace 3 años en Monteagudo, aquí en México, sí, se ha visto, ¿no? Que prácticamente llegaban por patologías, por ejemplo, una apendicitis, llegaban a fallecer, pero después les faltaban sus riñones, ¿no? Entonces, pasan esos casos. Pero eso no siempre está ocasionado por los médicos. Son personas, son charlatanes, son médicos empíricos que negocian. Pues. Y ahí están pues, los famosos personajes que hacen lo que es la trata de tráfico de órganos. Sí, presencia de tráfico. Y en el caso, por ejemplo, de Jesús, que falleció y resucitó, puede pasar. Y lo pregunto de forma seria porque yo he escuchado casos de gente que ha estado en el féretro, y que toca. ¿Conoces Jesús? Por tu culpa, muerto Jesús. No por tus pecados. Por tus pecados. Murió por tus pecados. ¿No quieres responder? Cállate.
Por eso te dije, pues, Pero eso se llama, hay un síndrome del corazón. Hay un síndrome del corazón que se llama que cuando para y luego vuelve a latir nuevamente. Lo voy a buscar el nombre, no me acuerdo. vamos a hablar más adelante de eso.